إن شاء الله الجزء الثالث من اللقاء والأخير. Ahora vamos a empezar con el tercer apartado de este encuentro y el último. وهو استكمال لما بدأناه في اللقاءات السابقة. En el que vamos a completar lo que ya comenzamos en otros encuentros. وهو حول اتهام الإسلام. Que trata sobre pues las acusaciones que se hacen al Islam. في أنه يهمل العقل. En cuanto a que desprecia a la mente. عندما يبني عقيدته. Bueno, pues cuando en su doctrina. ويقولون أن الإسلام يبني عقيدته construye su doctrina على أساس الوحي فقط. en base a la revelación solamente. أقول قبل الإجابة على تساؤلهم Antes de contestar a sus preguntas, أنه من المؤسف أن يتهم الإسلام دون قراءة للإسلام. Digo que es, bueno, que da pena, ¿no?, que la gente acuse al Islam sin ni siquiera haber leído las fuentes del Islam. لو قرأ هؤلاء الإسلام لوجدوا أن الإسلام يقدم العقل قبل الوحي. Porque si esas personas que acusan al Islam leyeran textos islámicos y que provienen de las fuentes del Islam, pues verían que no es cierto que el Islam anule la razón. لو كان هناك يعني صدق في التعامل ما قالوا هذا عن الإسلام. Entonces si hubiese una sinceridad en el trato, pues no habrían dicho eso sobre el Islam. نحن تحدثنا في لقاءات سابقة عن العقل فنوجز ما قلنا عن العقل. En encuentros anteriores hemos estado hablando sobre la razón y ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos dicho. حتى نبني حديثنا على ما قلناه من قبل. Para así poder construir nuestro discurso sobre lo que ya hemos dicho antes. تحدثنا عن حدود عمل العقل. Hemos hablado sobre la limitación en la que se mueve nuestra mente. قلنا أن هذا العالم الذي نعيش فيه Hemos dicho que este mundo en el cual vivimos ينقسم إلى ثلاثة عوالم. se puede dividir en tres tipos. Se puede dividir en tres tipos. ما هم؟ ¿Cuáles من son? يقول لي؟ قلنا هذا. Ya lo hemos dicho esto. ¿الناس يعني ولا الناس؟ لا الكون. الكون. الكون عالم الكون. Entonces el universo se puede dividir en tres tipos. أيوه. العالم المحسوس. El mundo de lo perceptivo. وعالم الغيب ينقسم إلى قسمين. Y el mundo de lo oculto, que a su vez se divide en dos subtipos. العالم المحسوس هو الذي تقع عليه الحواس. El mundo de lo perceptivo, pues تلمسه الأيدي تراه es العيون el mundo تسمعه الآذان que nuestros sentidos pueden تلمسه الأيدي. percibir. هذا العالم Lo que المحسوس nuestra mano العالم puede tocar, lo que المشاهد. nuestra vista puede ver, lo que nuestro oído puede escuchar. هناك عالم لا تراه Sin embargo, الحواس. hay otro mundo ولا que تلمسه الحواس. al cual nuestros sentidos no pueden acceder. هذا يسمى عالم الغيب. Este es el ما mundo غاب de عن lo الحواس. Y este es el mundo de lo oculto y está fuera del alcance de nuestros sentidos. قلنا هذا العالم ينقسم إلى قسمين. Hemos dicho que este mundo de lo oculto a su vez se divide en dos subtipos. غيب يمكن أن تتوصل إليه الحواس من خلال المادة. Un espacio oculto, pero que al cual nuestros sentidos pueden llegar o pueden acceder a él a través de materiales. مثال ذلك Como por ejemplo الفيروسات los virus, والبكتيريا. la bacteria. هل نحن نراها؟ Nosotros a simple vista no podemos verlo, لكننا نراها عن طريق شيء pero آخر. podemos verlo a través de un microscopio. فممكن عن طريق الميكروسكوب Entonces, a نستطيع أن través de نصل un إلى هذا microscopio العالم الغيبي. podemos acceder a ese mundo oculto en principio. العلماء يسمون هذا العالم العالم النسبي. Los sabios han dicho que este mundo es el mundo del oculto parcialmente. أي ليس غيبا مطلقا. No es un oculto absoluto. وإنما هو Es نسبيا. parcial. العالم الثاني El otro mundo al que me refiero, من عالم الغيب dentro del mundo del هو الغيب oculto, المطلق. es el oculto absoluto. Entonces sería el oculto absoluto y el oculto parcial.
هو الذي لا تستطيع الحواس أن تصل إليه مباشرة أو غير مباشرة. Ese otro mundo de lo oculto absoluto, pues nuestros sentidos no pueden acceder a él de ninguna manera. بناء عن هذا En base a esto, نقول حدود عمل العقل. في أي عالم يعمل العقل؟ entonces podemos establecer cuáles son los límites de nuestra razón. نقول أولا En primer lugar, العقل الإنساني la razón humana قادر على العمل في عالم المادة، عالم nuestra المحسوسات، razón puede funcionar en el mundo de lo perceptible, de lo sensorial. لأنه يدرك هذا العالم Porque, bueno, pues puede tener acceso a este mundo من خلال الحواس a través de nuestros sentidos ومن خلال معرفة الإنسان بخواص المادة. y a través, pues, de nuestro conocimiento de las particularidades de la sustancia. فاستطاع الإنسان أن يبدع في عالم المادة. Entonces, las personas, pues, hemos podido crear, dijéramos, en este mundo de la materia. فأصبحنا نرى الطائرات تملأ فضاء الأرض. Y ahora vemos, pues, que los aviones normalmente, pues, llenan el cielo. ووصل الإنسان في عالم المادة إلى القمر وما بعد القمر. Y las personas, pues, han sido capaces de llegar a la luna y más lejos. وأصبح الإنسان في غرب الكرة الأرضية يرى الحدث في نفس الوقت في شرق الكرة Y الأرضية. hemos llegado hasta el punto de que una persona que vive en el extremo oeste puede saber al mismo segundo lo que está pasando en el extremo oriente. الأمر الثاني في حدود عمل العقل El segundo asunto en cuanto a los límites de nuestra razón, de cómo puede funcionar nuestra razón. أن العقل الإنساني قادر على العمل في عالم الغيب الذي تدركه الحواس من خلال استعمال الأدوات المادية والتجربة. Hemos dicho que nuestra razón también es capaz de acceder al mundo de lo oculto parcial a través de algunas herramientas. وهو اكتشاف الميكروبات والفيروسات من خلال الميكروسكوب. Por eso hemos podido descubrir los microbios y los virus a través del microscopio. الأمر الثالث في حدود عمل العقل الأمر الثالث el tercer asunto أن العقل الإنساني غير قادر على العمل في الغيب المطلق. es que nuestra razón humana no es capaz de acceder a el oculto absoluto. لأن الحواس لا يمكنها أن تدرك فيه شيئا. Porque nuestros sentidos no pueden, dijéramos, saber nada de este mundo. O acceder. النتيجة من معرفة كل ذلك El resultado تؤدي إلى هذه الأشياء. نتيجة معرفة ما سبق. Entonces el resultado de conocer todo lo anterior يؤدي إلى nos lleva a, أولا en primer lugar, أن العقل يعمل في العالم الذي يعرف قوانينه. Que la razón puede funcionar en un mundo en el que conoce sus leyes. لذلك تغلب الإنسان على الكثير من المشاكل الحياتية في عالم المادة. Por eso las personas hemos podido, pues, superar algunos problemas de que nos presenta el mundo de lo material. مثال ذلك Por ejemplo, عندما رغب الإنسان أن يطير في الهواء cuando las personas o alguna persona ha deseado, pues, volar هل طار من أول محاولة؟ ¿Vosotros creéis que la primera persona que deseó volar, pues, voló o fue capaz de volar en el primer intento? ¿Por qué? لماذا فشل الإنسان في المحاولات الأولى؟ ¿Por qué aquella persona fracasó en su primer intento de poder volar? faltaba conocimiento. ¿Naقص معرفة? في ماذا؟ ¿En qué? En la aerodinámica, La aerodynamics. لم يكن الإنسان يعرف أن هناك قانونا يسمى قانون الجاذبية الأرضية. Es que en aquel momento las personas no teníamos conocimiento de que existía la ley de la gravedad. أن هناك جاذبية للأرض Que existía مغناطيسية una gravedad, una atracción de la Tierra تجذب الأشياء الطائرة. que atrae todo lo que esté volando. فاكتشف الإنسان الآن Entonces, después las personas descubrieron أن الإنسان الذي وزنه 90 كيلو جرام على الأرض que una persona que pesa 90 kilos, إذا وزناه على القمر si tú vas y lo pesas cuando está en la luna, يكون وزنه 15 كيلو. pues allí pesa 15 kilos. يتحول إلى سدس.
de repente se convierte en una persona muy ligera. اللي 60 كيلو El sexto de lo que pesaba antes. يكون 10 كيلو على القمر، لأن الجاذبية لها وزن Porque la atracción pues, تضيف وزنا إلى الإنسان. tiene un peso o añade peso a nuestro peso. فإذا رمى الإنسان حجرا إلى أعلى، Por eso cuando una persona, por ejemplo, lanza una piedra hacia arriba, ماذا يحدث لهذا ¿qué الحجر؟ pasa con esa piedra? ماذا يحدث؟ قبل أن يسقط، يعني هو Antes يسقط de que بمجرد- caiga, ¿qué قبل أن pasa? يسقط يرتفع إلى أعلى، Primero sube, بيرتفع، أنا برميه إلى أعلى فبيرتفع، primero sube. فتكون سرعته في بدايته أعلى. Al principio, cuando yo lanzo esa piedra tiene una velocidad determinada, que es más السرعة alta, تقل أم تزيد؟ que es más baja conforme va subiendo. تقل السرعة حتى تصل إلى الصفر، Hasta que llega a un punto de velocidad cero. عندها يسقط Y الحجر. entonces cuando llega a ese punto de velocidad cero, pues cae. فعندما يسقط Entonces cuando cae, السرعة التي ينزل بها la velocidad con la que cae, تزيد أم تقل؟ ¿creéis que aumenta, va en aumento conforme va cayendo o no? تزيد. فعلا هذه الجاذبية الأرضية. Pues esa es la ley de la gravedad. Perdona, quería hacer una pregunta. Quería volver a lo oculto. Cosas que no vemos, por ejemplo, los microbios y todo. El tema de los espíritus está relacionado con lo que no vemos. ¿Existe realmente? El jinn. Sí. Y las personas poseídas. يعني ¿Existe يعني realmente? في عالم الغيب يعني أنا عايزة أعرف الجن يعني موجود يعني لازم أؤمن به. صبرا صبرا. Paciencia. Ya voy a ir a ese punto. كل شيء سوف تعرف، Todo lo vas a saber, ولكن في وقته. pero en el momento adecuado. قلنا أن الجاذبية فرضت سيطرتها على الإنسان، Hemos dicho que pues la ley de la gravedad nos influye a nosotros. فلما عرف الإنسان Entonces cuando las personas hemos الجاذبية conocido esta ley, استطاع أن يتغلب عليها. pues entonces la hemos podido superar o hemos podido predecir lo que va a suceder y hemos podido... فالعقل إذا عرف قانونا Quiere decir que cuando nuestra mente conoce una استطاع ley, أن يستعمله في مصلحته، pues entonces podemos utilizar esa ley a nuestro favor. فبدأ العقل يقيس هذه السرعة. Entonces la mente, سرعة con الجاذبية. nuestra razón, pues ha empezado a medir la velocidad de la gravedad. فوجدوا أن أي جسم يسقط من أعلى إلى أسفل Entonces han encontrado que cualquier cuerpo que cae desde arriba hasta abajo يكون بسرعة 9 متر فاصل 8 في الثانية المربعة. lo hace a una velocidad de 9,8 segundos, no sé, ¿qué ha dicho? 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿No? Medida. Cuadrado no. في الثانية المربعة 9 متر ثانية فاصل مربعة 8. يعني في الثانية المربعة segundo cuadrado. في الثانية المربعة ¿Qué es el ثانية؟ يعني ايه يعني الثانية؟ دي جديدة. أنا قعدت ساعة عشان أجيبها فرحان. عشان أفهمها يعني، لغاية ما بحثت على اللي وصلت إليها يعني. الثانية المربعة Entonces, el segundo cuadrado, الحجر عندما يسقط من أعلى cuando la piedra cae de arriba, في كل ثانية يزيد 9.8 متر. cada segundo que cae, pues aumenta 9,8 metros. فعندما يصل إلى النقطة التالية Cuando llega al siguiente punto, يزيد عما سبق 9.8. pues añade a lo que tenía antes 9,8. فهمت الآن؟ O فهي sea, في ¿habéis الثانية entendido? المربعة. عدوها انتوا بقى 9 عليكم. Podéis buscarlo. في كل ثانية Cada segundo بتزيد السرعة la velocidad aumenta 9.8 9,8 متر. metros. تزيد السرعة 9,8 كل metros ثانية عن الثانية التي تسبقها. Por segundo. عن الثانية التي تسبقها. 9,8 metros por segundo. هي هكذا يعني ممكن. Es así. Si no lo buscáis. لكن انتم مش قادرين تستوعبوها يعني. Es que ahora mismo a lo mejor es difícil que lo entendáis, pero si lo leéis lo vais a entender. الحجر عندما يسقط في Entonces cuando, الثانية الأولى تكون السرعة 9.8.
Entonces, cuando la piedra cae el primer ¿Ves? segundo, la velocidad es de 9,8 الثانية metros. التالية El siguiente segundo, تزيد السرعة عما سبق، تتضاعف السرعة. طيب ايش يعني يعني la dobla. تتضاعف السرعة. Es una velocidad. تتضاعف السرعة. Lo que pasa para calcularlo hay que... افهموها بس، احنا ما احناش في درس علمي الآن، بس أنا عايز يعني أقولها يعني وأحكيها. يعمل 18 متر يعني. سي بتتضاعف. Una fórmula. Bueno, él está diciendo que el primer segundo cae 9,8 metros, el segundo caería 19 no sé cuánto. بيسموها عجلة السرعة، عجلة Va الجاذبية. doblándose, va لو معانا doblándose. ناس Eso بتوع dice- فيزياء، por أنتم لم dice- تدرسوا فيزياء، por eso- بس كنتم اسمعوها واسكتوا. Por eso ha dicho en el segundo cuadrado y dice, como vosotros no لأنكم sois... لم تفهموها لأنكم لم تدرسوا الفيزياء. ماشي. هذه السرعة هي التي تكون عائقا للإنسان إذا أراد أن يطير في الهواء. Y esa velocidad es el obstáculo que tienen las personas cuando quieren volar en el aire. فاستطاع الإنسان Entonces, وعقل الإنسان las personas han podido, mediante أن su يتغلب razón, على قانون المادة. pues superar la ley de la materia. فوجد أن الهروب من جاذبية الأرض Han encontrado que huir de la gravedad de la Tierra تحتاج أن الجسم الطائر ينطلق بسرعة 11 كيلو متر في الثانية. han encontrado que para poder superar o sobrepasar el obstáculo de la gravedad, pues tiene que volar a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Sí, 11 كيلو متر. 11 kilómetros por segundo. أنتم عندما تركبون الطائرة ماذا يفعل الطائر؟ Cuando os قائد montáis, الطائرة cuando os montáis al avión, ¿qué hace el piloto? قبل أن يرفع عجلة الطائرة إلى أعلى لابد أن يكون قد وصلت سرعة الطائرة على الأرض 11 كيلو في الثانية. Entonces el avión, antes de empezar a ascender por el aire, tiene que haber cogido una velocidad mínima de 11 kilómetros por segundo en لأنها لو tierra. كانت أقل من ذلك Porque si lo hace, vuela antes de لطار alcanzar, ثم وقع. porque si lo hace antes de alcanzar esa velocidad, pues se va a elevar pero va a caer. الذي قصدته من هذا Lo que yo quería deciros con esto أن عقل الإنسان يعمل في عالم المادة es que la razón humana pues puede funcionar y puede razonar en el لأنه mundo de lo يعرف material, قوانين المادة. porque conoce las leyes de la materia. فأي مشكلة تواجهه في عالم المادة يستطيع أن يتغلب عليها. Entonces cualquier problema que encontréis en el mundo de lo material, vuestra razón va a poder superar ese obstáculo. أما في عالم الغيب المطلق Sin embargo, en el mundo de lo oculto absoluto, هل يستطيع الإنسان أن يعمل عقله في هذا العالم؟ ¿creéis vosotros que podemos nosotros utilizar nuestra razón en ese mundo? سيف أنت قلت نو. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es desconocido para nosotros totalmente. Bueno, No ahora lo sí, dije, es oculto. بيرفكتو. لأنه يجهل قوانين هذا العالم. no conocemos las leyes de ese mundo. فهو عالم فوق قدرات الإنسان، Es un mundo que se escapa a nuestras capacidades, فوق قدرات العقل، se escapa a las capacidades de nuestra mente وفوق قدرات الحواس. y se escapa a las capacidades de nuestros sentidos. الأمر الثالث الذي نستفيده من هذا El tercer asunto el cual nos beneficiamos de أن todo esto, كل ما تحدث عنه العقل في عالم الغيب المطلق يكون ظنونا أم يكون حقائقا. cualquier cosa que diga nuestra mente sobre el mundo de lo oculto, ¿va a ser una verdad o una suposición? جاءنا فيلسوف Ha venido un filósofo, أو جاءنا عالم من o العلماء un sabio, un gran sabio, وأخرج لنا نظرية y pues nos expone una teoría, وأخذ يتحدث عن عالم الغيب المطلق. y esa persona empieza a hablar sobre el mundo de lo oculto absoluto. هل كلامه يكون حقائق أم يكون ظنونا؟ A ver, antes de la Dan, el Sheikh había dicho, si viene un filósofo o viene un sabio y nos da una teoría de que él conoce las cosas de lo oculto o las peculiaridades del mundo de lo oculto absoluto. Nosotros vamos a pensar que lo que está diciendo son verdades o son suposiciones. ماذا الإجابة؟ ظنون. متأكدون من هذا؟ ¿Estáis seguros de eso? ها؟ Qiyas. نضرب لذلك مثالا.
Vamos a poner un ejemplo sobre esto. ما خلف هذا الحائط ¿Qué hay detrás de esta pared? هو مثال تقريبي وليس مثال حقيقي يعني. Es un ejemplo más o menos orientativo, no es... يعد ما خلف هذا الحائط غيب بالنسبة لنا. Lo que hay detrás de esta pared se considera que es algo oculto para nosotros. لو طلبنا من أحد الحاضرين أن يصف لنا ما خلف هذا الحائط Si pedimos a alguno de ولم los يسبق presentes, له رؤية هذا ما خلف الحائط، si pedimos a alguno de los presentes que nos describa qué es lo que hay dentro de esa habitación y nunca ha entrado en ella, ما يقوله حقيقة lo que va a decir es algo Juan. cierto o es أو una, احتمالات. o es una suposición. طيب ما الذي قاله داروين ¿Qué es lo que dijo Darwin? عندما تحدث في كتابه أصل الأنواع Cuando habló sobre el principio de las especies. في عام 1859. La teoría de evolución. Ha dicho el principio de las especies. El origen de el origen de las especies. Sí. الذي وضع فيه نظرية النشوء والتطور. En el que estableció pues su teoría del crecimiento y de la evolución. هل هو حقيقة؟ ¿Creéis que lo que él dijo era una realidad científica o era una suposición? داروين يتحدث عن نشأة العالم. ¿No? ¿Eh? يتحدث عن نشأة العالم. Él hablaba sobre la creación del mundo. هل هي حقائق علمية ثابتة أم هي احتمالات ¿Son unas verdades científicas inamovibles o son وظنونا؟ unas suposiciones? هذا ما نقصده. Eso es lo que yo me refiero. تعالوا معي ننظر ماذا قال داروين. Vamos a ver lo que dijo Darwin. نلخص النظرية. Vamos a resumir su teoría. يقول داروين Darwin dijo أن بداية الموجودات أو المخلوقات que el principio de las criaturas y de todo lo existente كانت من خلية واحدة empezó todo a partir de una sola célula. وهي الأميبا. ¿Eh? ¿La ameba? La ameba. Sí, ameba. هذه الخلية Esa célula تكونت بفعل العوامل الطبيعية. pues se creó pues a partir de los factores que habían pues de temperatura, de humedad, فهي كانت جزيئات متفرقة y eran partículas que estaban separadas. ثم تجمعت بفعل الرياح Y a causa de los vientos pues se agolparon todas en وبفعل الأمطار y a causa de las lluvias, وبفعل الصواعق de los truenos y los rayos. فتجمعت في خلية Y واحدة. entonces todas estas partículas se concentraron en una sola célula. هذه الخلية Esta célula أخذت تنقسم empezó a subdividirse o a dividirse فكل انقسام y cada división يتولد عنه مخلوق. generaba una criatura o daba يطلع lugar a... حيوان، انقسام آخر يطلع O sea, una subdivisión era un animal, otra era نبات. una planta. فكل انقسام لهذه الخلية يتولد عنه كائن. Y entonces cada una de estas divisiones de la célula pues daba lugar a una criatura diferente. والحيوان عندما خليته تنقسم يخرج حيوانا Y آخر. a su vez el animal cuando sus células se subdividían pues también daba lugar a otros animales. وخلية الحيوان الآخر تولد حيوانا آخر Y lo mismo y así إلى sucesivamente. أن وصل الحيوان في قمته إلى القرد. Hasta que pues la evolución de los animales llegó a la cima que era el mono. ثم قال Y después dijo, والقرد انقسمت خلاياه فأولد الإنسان. entonces luego dijo, pues las células del mono también se hicieron su subdivisión hasta que de una de esas subdivisiones salió la persona. ثم قال أيضا في Y نظريته después también dijo en su teoría أن الذي تبقى من الكائنات que lo que quedó de criaturas, هي التي seres استطاعت أن تقاوم الطبيعة وتقاوم البيئة. los seres vivos que quedaron, o sea que se mantuvieron, pues fueron los que habían conseguido pues superar todos los obstáculos de la naturaleza. فالكائنات الضعيفة De los seres انقرضت vivos más débiles pues se extinguieron وبقت الكائنات y القوية restaron pues los más fuertes. وهو ما يسميه داروين بالبقاء للأصلح. Y eso es lo que él llamó pues la ley del más fuerte, ¿será? No sé. No, el que queda es el más fuerte, o es que no sé exactamente cómo decía la teoría. Eso, pues el que queda es el más fuerte es el que queda, y el que no se extingue.
وقال أيضا La في evolución de la نظريته supervivencia. أن الإنسان الأوروبي هو أعلى تطور في الإنسان. Y entonces también decía que la persona europea es, dijéramos, alcanza la cima de la evolución humana. ¿Huacan Europi? هذه ملخص مبسط لنظرية Y esta داروين. sería un breve resumen de su teoría. نحن قلنا Nosotros hemos dicho, هل هذه النظرية حقيقة أم ظن واحتمال؟ ¿creéis vosotros que esta teoría es una realidad o una suposición? من يجيب على هذا السؤال Quien responde a esta pregunta لابد أن يكون محايدا tiene que ser una persona في neutral إجابته على هذا السؤال. al responder. ها. Suposición. نبدأ في الرد على نظرية داروين في Vamos عجالة سريعة vamos a empezar a responder a esta teoría darwinista. حتى تعلموا أن العقل لا يمكن أن يتحدث في عالم الغيب. Para que así sepáis que nuestra razón no puede conocer nada del mundo de lo oculto. لأنه يجهل قوانين هذا العالم. Porque no conoce las leyes que rigen ese mundo. لم تقدم نظرية داروين الأدلة العلمية على ما قاله داروين. La teoría de Darwin no expuso las pruebas científicas que corroborasen su teoría. هي افتراضات قالها Son داروين. simplemente suposiciones y cosas que él imaginó. الافتراض إذا كان له دليل La suposición, si tiene una prueba, يتحول إلى حقيقة علمية، pues entonces se convierte en una realidad científica. وخاصة إذا كان هذا الدليل لا يتم هدمه أو نقضه، Sobre todo si esa prueba pues no es rebatida por nadie. وخاصة إذا كان الدليل علميا Y sobre todo si esa prueba es científica. فيتحول من افتراض إلى حقيقة. Entonces esa suposición pasa de ser una simple suposición a ser una realidad científica. العالم السويسري تشارلز يوجين جاي El sabio suizo Charles Eugen Guy رد على داروين قائلا respondió a Darwin diciéndole: يستحيل es imposible تكوين جزيء بروتين واحد عن طريق الصدفة es في imposible خلية واحدة. es imposible que se a ver cómo lo digo. Es imposible que se forme una parte de la proteína a través de la casualidad. لأن الشريط الجيني Porque la información genética, كما سوف la نوضح ADN, بعد قليل como después voy a aclarar, يحتوي على 100,000 جين، pues tiene unos 100.000 genes. اللي هي بتحدد خصائص الإنسان. Y es el que delimita pues, las particularidades de cada persona. فقال لا يمكن استحالة أن يتواجد هذا. Entonces él le dijo, es totalmente imposible que pueda darse فأنت esto. تكون خلية Entonces que una célula se يوجد forme. فيها جين بروتيني، قال استحالة عن طريق الصدفة. ¿Tani queda? خليك معي، ماشي أنا معك لأن ساعات بقولها أنا معك أنا معك. بيقول أن داروين قال أن نشأة العالم بدأت من خلال خلية واحدة. Entonces él dice que Darwin había dicho que la creación del mundo pues había sido a هذه partir de una sola الخلية célula. تحتوي على جين بروتيني Y que esa célula Museilat pues, proteínea. contiene partículas proteicas. تمت عن طريق الصدفة، Y que, bueno, que se han juntado pues por من casualidad. خلال المطر، من خلال Pues, الرعد، من خلال por los الرياح. truenos, por los vientos, por la lluvia. فقال Pero استحالة أن este يتم hombre, هذا este sabio, علميا. le dijo que era imposible que esto pudiese darse de una manera científica. من الناحية O sea, العلمية científicamente لا es totalmente يمكن. imposible. الأمر الثاني الذي رد على داروين El segundo punto en el que rebatió a Darwin أن داروين يقول أن البقاء للأصلح، es que Darwin dijo que el que permanece أن es el más الكائنات fuerte القوية هي التي تبقى y que los seres vivos más fuertes son los que permanecen, والكائنات الضعيفة تفنى mientras que los seres vivos más débiles son los que desaparecen, بفعل صعوبات الحياة. pues a causa de las dificultades que presenta la vida. وقال فيها البقاء للأصلح. Entonces dijo, el que permanece es el más fuerte. فالكائنات القوية
هي أكثر تطورا من الكائنات الضعيفة. Entonces los seres vivos fuertes están más evolucionados que los débiles. هذا ما قاله Eso es داروين. lo que decía Darwin. فكان الرد على داروين Entonces la respuesta a Darwin أن واقع الحياة يقضي على نظرية داروين. que la realidad de la vida pues dijéramos rebate la teoría darwinista. نظرية داروين تفترض أن الكائنات الضعيفة صاحبة الخلية الواحدة والخليتين لا تبقى في الحياة. La teoría de Darwin ha dicho que los seres vivos débiles que tienen una célula o dos pues que no pueden permanecer en esta vida. الواقع في الحياة أن الأميبا لا زالت موجودة. Pero la realidad de esta vida nos demuestra que la célula ameba todavía وأن existe الكائنات الضعيفة لا زالت موجودة. y que los seres vivos también siguen viviendo. Y فهذا يخالف نظرية داروين. entonces esto contradice la teoría داروين darwinista. يقول أن الكائنات القوية هي أكثر تقدما وأكثر ذكاء من الكائنات Él الضعيفة. dijo que los seres vivos fuertes están más desarrollados y son más inteligentes que los seres vivos débiles. فداروين يقول أن الحيوانات الفقرية التي لها فقرات أكثر تقدما ¿Vertebrados? Entonces él decía que los animales أكثر vertebrados تقدما من الحيوانات التي لا فقرات son لها. más desarrollados que los invertebrados. الأسماك مثلا لها فقرات. Entonces, por ejemplo, los peces tienen vértebras. الأخطبوط El pulpo له فقرات. tiene. فيقول أن الأسماك أكثر تقدما Entonces él dice que los peces son más desarrollados من الأخطبوط. que, por ejemplo, el pulpo. طيب أيهما أذكى؟ Entonces, ¿cuál es más inteligente? داروين يقول أن الأذكى هو صاحب الفقرات. Según Darwin, el más inteligente es el que tiene vértebras. لكن واقع الحياة يقول غير ذلك. Pero la realidad de la vida nos enseña otra من cosa. الذي يأكل الآخر؟ ¿Quién come a quién? ¿Ahí el pulpo o el pez? اكتشف العلماء Los sabios han خلال descubierto, التجارب o los científicos han descubierto a partir de varios أن experimentos, الأخطبوط que el pulpo أكثر ذكاء من الأسماك. es más inteligente que el pez. عنده من الخداع وعنده من المكر في اصطياد الإيه؟ Es capaz اصطياد الأسماك. bueno, de pensar estratagemas para poder así comerse al pez. علاوة على أنه يصطاد السمكة أمام زميلتها ولا تنتبه من هذا. Aparte de que él es capaz de pescar al pez delante de su compañero y no se da cuenta. فهذا رد على داروين. Y esta sería la respuesta. الأمر الرابع في الرد على داروين Otro punto para contestar a Darwin. إن مع الاكتشافات الحديثة Con los descubrimientos que se han realizado últimamente, وجد أن عدد الكروموسومات في القرود كم؟ han visto que el número de cromosomas que tienen los monos son 23. No. Sonia Fe. 48 كروموسوم. Tiene 48 cromosomas. طيب عدد كروموسومات الإنسان ¿Y las personas cuántos tenemos? يا وي 46 Tenemos 46. 23 من الأب 23 من الأم. 23 y 23. 23 de la madre y 23 del padre. فهو يقول أن الإنسان ولد من القرد. Él dice que las personas hemos evolucionado del mono. فطلب من الدروانيين أن يقولوا لنا كيف صار الإنسان صاحب 46 كروموسوم يخرج من 48 Entonces كروموسوم. فسروا لنا هذا. los científicos han preguntado a los darwinistas cómo puede ser que la persona, habiendo evolucionado del mono, tiene 46 cromosomas mientras que el mono tiene 48. Explicadnos esto. وقفوا عاجزين. Ahí se pararon y no لم pudieron يقدموا responder. دليلا علميا No على هذا. pudieron حتى الآن. presentar ninguna prueba científica hasta nuestros días tampoco. الأمر الثاني El segundo punto أن الإنسان أكثر تطورا من القرد. es que las personas estamos más desarrolladas que los monos. أليس كذلك؟ ¿No es así? ولا عندكم شك؟ ¿O alguien duda esto? ها؟ الإنسان يتكلم ويسمع Las ويعقل personas pues hablamos, escuchamos y وله razonamos. أحاسيس ومشاعر. Tenemos sentimientos. طيب هناك فارق بين صفات القرود وبين صفات الإنسان. Hay una diferencia entre las características de los monos y los atributos de los monos y los de las personas. الفوارق شاسعة. La verdad es que la diferencia es enorme. المفترض
أن الشيء عندما يتولد من شيء تكون الفوارق بينهما بسيطة Sin ضئيلة. embargo, es de suponer que una cosa que ha evolucionado de otra, pues no debería ser tan diferente de la primera. لكن الفارق بين الإنسان وبين القرد مسافة كبيرة في الصفات. Sin embargo, la diferencia que hay entre la persona y el mono es enorme. فقيل للدروانيين Entonces han dicho a los darwinistas, فسروا لنا هذا. a ver, explicadnos esto. أتدرون ماذا قال؟ ¿Sabéis qué dijeron? بعد أن عجزوا عن الرد Después de haberse quedado parados y no saber qué decir, قالوا نعم هناك فارق كبير dijeron, sí, es verdad, hay mucha diferencia. لأن هناك حلقة مفقودة بين الإنسان وبين القرد. Porque es que hay un eslabón perdido entre في el كائن mono موجود في y النص las personas. Hay algo ahí en medio que ha desaparecido. لم نصل إليه حتى الآن. Y يضحكون على الناس. no lo hemos encontrado. Se ríen de la gente, هذا engañan ضحك a la ولعب. gente. يضحكوا على الناس. Estáis engañando a la هناك gente. حلقة مفقودة بين الإنسان وبين Ahora resulta القرد. que hay un eslabón perdido entre las personas y los monos. فلما اكتشفت الهياكل العظمية Entonces cuando descubrieron los esqueletos humanos, فرح الدروانيون pues los darwinistas se pusieron muy contentos. وخاصة كلما كانت هذه الهياكل تمتد إلى ملايين Sobre السنين todo porque esos esqueletos encontrados pues eran de una antigüedad extrema. وخاصة أن الهياكل العظمية القديمة كانت أكبر من حجم الإنسان Y الآن encontraron que esos esqueletos humanos antiguos eran mucho más grandes que los nuestros. فأذاعوا في العالم أن هذه الهياكل العظمية هي الحلقة المفقودة. Entonces empezaron a difundir en todo el mundo que esos esqueletos que se habían encontrado eran el eslabón perdido que tanto ellos habían proclamado. فاكتشف إنسان هيكل عظمي في منطقة جاوا بأندونيسيا Entonces descubrieron un esqueleto humano en Indonesia, عمره Java, حتى الآن 2 مليون سنة. y que tenía una edad de 2 millones de años. ثم اكتشف أيضا También هيكل encontraron عظمي في otro esqueleto humano أثيوبيا en Etiopía, سموه لوسي que le llamaron Lucy, 3 مليون سنة. que tiene 3 millones de años. فلما أجريت عليه الأبحاث Cuando empezaron a hacer investigaciones sobre estos esqueletos, وجدوه إنسانا كاملا encontraron que era un hombre completo, 46 كروموسوم con 46 cromosomas. كل ما فيه يقول أنه إنسان. Y todo lo que tenía ese esqueleto decía que eso era una persona. فوقف الدروانيون حائرين Entonces los darwinistas se quedaron otra vez لا sin saber qué يستطيعون decir. الجواب على ذلك. فالسؤال الذي أسأله لحضراتكم Entonces la pregunta que os propongo es, هذه النظرية ¿esta teoría حقيقة أم وهما وظنا؟ se basa en una realidad o en una suposición? Una teoría. Una teoría tiene que tener pruebas científicas, no tiene. العقل الصحيح La razón sana لا يقول بحقيقة هذه النظرية nos dice que esa teoría no es real, no es cierta. لأنها لا تقدم أدلة علمية Porque على no te da صحتها. ninguna prueba científica que corrobore lo que dice. لماذا؟ ¿Por qué? لأنها لا تملك القوانين التي تستطيع أن تكتشف به عالم الغيب. Porque no tenemos no tenemos las leyes para poder acceder a ese mundo de lo oculto. السؤال الآن La pregunta es, كيف يعرف الإنسان الغيب المطلق ¿cómo podemos nosotros conocer el mundo de lo oculto absoluto? المتمثل في الحقيقة العظمى وجود الله Que viene representado en su más alto nivel en Dios, en la existencia de وما Dios. يتبع هذا الوجود ¿Eh? وما يتبع وجود الله Y lo que sigue la existencia de من Dios. وجود الملائكة Pues por, ووجود الجن con la existencia de los ووجود ángeles, de los genios. هذا العالم الغيبي كيف نتعرف عليه Este mundo de lo oculto absoluto, ¿cómo podemos conocerlo? وهو ما يسميه العلماء عالم ما وراء الطبيعة Y es lo que los científicos llaman el mundo detrás de la naturaleza. أو عالم ما وراء المادة El mundo por, bueno, más allá de la أو materia. عالم ما وراء الحس O el mundo más allá de los sentidos. أو عالم الميتافيزيقا. O el mundo de la metafísica. كيف نتعرف على هذا ¿Cómo العالم؟ podemos nosotros conocer ese mundo? كيف أعرف وجود الله؟ ¿Cómo puedo
acceder al ما conocimiento هي de Dios. الوسائل التي أصل بها إلى معرفة هذا العالم؟ ¿Cuáles son los medios que me pueden llevar al conocimiento de ese mundo? Il capitolo. الجواب على هذا السؤال La respuesta a esto سوف يكون في اللقاء القادم بإذن الله. en el próximo capítulo. تفضل تعال سليم. إن شاء الله